Muy buenas tardes. Rafael. Estamos a minutos, don Carlos Boada, a minutos, y vemos cómo el marcador nos va mostrando que los colegas del país empiezan a conectarse. Esperamos, como siempre, una gran concurrencia desde Magallanes, donde ya está conectado Puerto Natales. También está conectado Temuco con don Carlos Cariaga. Y vemos que está también ya conectado el líder de Chile PAN, Andrés Esteban González, gran dirigente, pujante, que sabe lo que significa lo de Ucrania. El domingo pasado él explicó muy bien cuando la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile celebró una gran reunión día domingo y él explicó lo delicada que es la situación por la falta de abastecimiento de trigo. Bueno, y como digo, ya está conectado nuestro director del Departamento de Estudios de las MIPYMES gremiales de Chile, que es don Carlos Boada. Entonces, estamos también a la espera que se conecte el ex ministro de Hacienda, don Ignacio Briones. Estamos observando y enviándole a las bases los artículos del proyecto a la futura Constitución que entregarán, tengo entendido, el 4 de julio. Y siguen discutiendo si van a invitar o no a los expresidentes de la República. Bueno, lamentable sería que no los inviten. Don Rafael, le informo que don Ignacio Briones está conectado. Qué bueno, es un agrado. Es un agrado muy grande darle la bienvenida al ex ministro de Hacienda, don Ignacio Briones, a quien saludamos con mucho afecto. Tuvimos el agrado, los dirigentes de las MIPYME, de conocerlo y de comprobar cómo él tenía muy clara conciencia de la importancia de las empresas de menor tamaño en nuestro país. Por lo tanto, le voy a dar la palabra a don Carlos Boada para que oficialmente inicie este nuevo seminario y, por cierto, también presente a nuestro estimado amigo, el ex ministro, un personaje admirado por miles y miles de compatriotas en el país y por jóvenes estudiantes que han sabido de su capacidad. Así que bienvenido, don Ignacio, y desde aquí le damos un fuerte aplauso, aunque no se escuche mucho, pero como no pretendía, pero un aplauso para usted y bienvenido. Adelante, don Carlos Boada. No, derechamente solo agradecer a Ignacio Briones la gentileza, la generosidad de entregar su tiempo a las pymes. Así que, por favor, Ignacio, queremos escucharte. Estás muteado. Ahí sí parece, ¿no? Ahí sí. Bueno, muy buenas tardes, Rafael, Carlos, a todos y todas, un gusto saludarlos de verdad. Así que gracias por la invitación a conversar y a debatir y argumentar sobre un tema tan relevante, ¿no? Estamos en un momento histórico de nuestro país, de cara a una de las decisiones más importantes que tenemos. Yo siempre le digo a los alumnos
Ustedes están en un momento único porque probablemente en sus vidas van a tener una constitución, máximo dos. Esto no es como la elección de un presidente o presidenta que ocurre cada 4 años. Y eso muestra de alguna manera lo trascendental de la decisión que tenemos por delante. Creo que a modo de preámbulo es importante decir, y esto es algo que yo he repetido muchas veces, que en lo que estamos marca definitivamente un cambio del siglo político. El siglo político que conocimos luego del retorno a la democracia se acabó. Y el siglo que viene, que parte ahora con una nueva transición, vamos a ver cuán larga es, implica entender que los códigos del siglo político que se fue, en muchos casos ya no aplican al nuevo ciclo. Es un cambio en muchas dimensiones, que abriga varias esperanzas, pero también altos riesgos. Y el proceso constitucional en el que estamos insertos tiene múltiples causas, múltiples gestores, y se gatilla finalmente con el estallido, la crisis política que en ese entonces vivimos. Yo estaba en el gobierno y puedo decir con absoluta responsabilidad que en esos días nuestra democracia estuvo en riesgo. La sonada violencia que vivimos era parte de ese riesgo, y que nada tiene que ver con las legítimas y masivas demandas sociales, que son siempre muy bienvenidas y que interpelan al sistema político. Ahora, cualquiera sea el caso, creo que tenemos que sentirnos bastante orgullosos, más allá de nuestras posturas ex ante y ex post respecto a este proceso constituyente, de que Chile una vez más siguió el camino institucional. Y eso solemos olvidarlo cuando tenemos como referente a países de la región. Bueno, en muchos de ellos la vía institucional ha sido saltada. Y en el caso chileno, con todas las vicisitudes, dificultades, es muy importante remarcar que este proceso seguía un cronograma institucional, nos guste o no nos guste. Creo que eso es relevante y es importante también para el debate que nos anima. Antes de entrar en materia respecto a la pregunta que ustedes me plantearon, que son los aspectos económicos del texto propuesto, yo quisiera hacer un preámbulo respecto a algunas cuestiones generales, ¿no? Relativo al proceso constituyente y a lo que significa tener una nueva constitución. Una nueva constitución es de alguna manera una expresión bien fuerte de un nuevo contrato social. Decíamos recién que fue una salida política a la crisis que se vivió post-estallido, pero también abriga la esperanza de tener un nuevo contrato social, y yo creo que eso es muy legítimo. Y de hecho, 8 cada 10 chilenos y chilenas validaron aquello en el plebiscito de entrada. Y ese plebiscito de entrada es importante no olvidarlo nunca, voy a volver sobre este punto al final. No era un cheque en blanco. Lo que habilitó ese proceso es la esperanza de tener una nueva constitución y mandatar a un órgano constituyente, la convención, a que hiciera la propuesta de un texto que el mismo cronograma y el proceso democrático señalaba que tenía que ser ratificado, aprobado, si es que nos sentíamos cómodos con esa propuesta, si estimábamos que era correcta, buena para Chile, o rechazarla en caso contrario. Y esa es la decisión que nos enfrenta. Por lo tanto, acá no hay que confundir, no hay que hacer el salto lógico, que esos 8 de cada 10 personas que votamos a prueba, y me incluyo y lo subrayo, estábamos votando cualquier texto. Estábamos más bien abriendo la opción de conocer una propuesta, y si esa propuesta, a nuestro juicio, estimamos, no es buena para Chile, tener perfecto derecho democrático a rechazarla. Y digo esto, y voy a volver sobre este punto al final, porque me parece medular, porque estamos entrando en un momento de mucha polarización respecto al texto constitucional, y hay varios que están dividiendo al mundo, a los chilenos, entre los fachos, retrógrados, conservadores, que mantienen el statu quo, y por el otro lado los comunistas, los que quieren hacerle mal a Chile. Yo creo que esas son caricaturas que nos ayudan. Yo creo que todos tenemos que alzar nuestra voz, manifestar con mucha hidalguía, convicción y valentía cuál es nuestra postura, y sobre todo argumentarla. Este plebiscito es un pacto, o la nueva constitución es un pacto de convivencia, es un pacto de unidad, es un pacto en torno a una mirada de futuro compartida. Eso es lo que uno le pide a un nuevo contrato social. Y a la luz de aquello, me parece a mí que uno debería juzgar en parte también si el texto que se nos está proponiendo cumple con esos objetivos. A mi juicio me parece que no.
Hemos visto cómo las distintas encuestas y el debate muestran que vamos a tener un resultado estrecho, lo que marca que hay una mirada dividida respecto a este texto constitucional y no una mirada dividida respecto a la necesidad de tener una nueva constitución. Vuelvo a insistir, son dos cosas distintas. Este pacto de convivencia es un pacto también intergeneracional. Las constituciones están pensadas para durar, para trascender, para ir más allá de la generación que la escriba. Y es por eso que, y solemos olvidarnos del debate, que la constitución es algo muy distinto que la ley ordinaria. Y por eso que las constituciones tienen quórum modificatorios distintos que la ley ordinaria, naturalmente, ¿no? Y cuando uno dice un pacto que va a durar, un pacto entre generaciones, un pacto que se basa en acuerdos que son no modificables como una ley ordinaria, lo que estamos diciendo es que una constitución lo que busca reflejar son grandes principios, grandes áreas de acuerdo, ¿no? Y por eso que las constituciones en general y de todos los países que admiramos son relativamente breves, porque son los grandes acuerdos, los grandes principios en los cuales nos encontramos. Y cada vez que uno va un poco más al detalle, ¿ah?, y quiere ponerse específico, y hay alguien que reivindica tal o cual causa o tal otra causa, bueno, hay mayores espacios de diferencia y por eso que eso se le deja siempre a la ley. Déjenme decirlo de otra manera. Las constituciones en general tienen eso que llamamos los esenciales constitucionales, lo que llamaba Rawls, los esenciales constitucionales, que dicen relación con la distribución y la organización del poder político, los derechos, las libertades fundamentales, y cabría agregar en el texto actual del debate chileno los derechos sociales. Voy a volver sobre este punto más adelante. Creo que en esos grandes temas tenemos grandes acuerdos, pero es importante entender que cada vez que uno le pone más y más guirnaldas a una constitución y se aleja de estas áreas donde tenemos grandes acuerdos, donde podemos encontrarnos, y se acerca mucho más a lo que se parece a un programa de gobierno, por muy legítimas que sean las reivindicaciones allí plasmadas, bueno, lo que estamos haciendo es sustraer del debate democrático esas cuestiones más específicas. Me explico. Uno puede en el catálogo de derechos sociales tener una orientación general y aspiracional respecto a cómo va a ser el sistema de salud, por ejemplo. Pero cuando usted define una forma específica y taxativa de la organización de ese sistema de salud, bueno, usted se está superponiendo a aquello que debería ser propio de la política pública y del debate democrático. Ese es todo el punto, y creo que es importante entenderlo. Y parto con este preámbulo porque yo no soy de aquello que me sitúo en torno al debate constitucional actual, encontrando que todo es malo en el texto propuesto. Creo que como todo en la vida hay cosas buenas y cosas malas. Y dentro de las cosas buenas, yo diría que este proceso, con todos los conflictos, problemas, chascarros que todos conocemos, yo creo que ha sido valioso para, al menos en los titulares, tener acuerdos sobre ciertas materias importantes que nos permiten abrigar, si acaso el texto final es rechazado, tener un punto de partida respecto a cómo construir efectivamente una casa de todos en base a ciertos principios que ya hemos avanzado. Quiero reiterar o quiero señalar algunos de ellos. Creo que hay bastante acuerdo, y este acuerdo no lo teníamos hace algunos años atrás, respecto a la necesidad de incorporar derechos sociales o orientaciones sociales de derecho, un Estado social de derecho. Creo que tenemos bastante acuerdo respecto a la necesidad de descentralizar Chile. Tenemos acuerdo también respecto al reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. Y tenemos acuerdo respecto a algo bien valioso, que es la sustentabilidad y la protección de la naturaleza. Y tenemos acuerdo, como lo hace esta Constitución, respecto a la urgente necesidad de modernizar el Estado. Entonces, lo que quiero plantearles de entrada, que acá no todo es malo, y yo en nuestra presentación no quiero ser alguien que solo busque y apunte sobre lo que me parece malo de este texto, sino que también reconocer que acá hay un avance. Dicho eso, el cómo se hacen las cosas, y uno puede estar de acuerdo sobre los titulares, marca toda la diferencia, como todo en la vida. Uno puede adherir y concordar ciertos objetivos, pero la forma en que se plasman hace un mundo de diferencia, y me parece que ahí es donde están, a mi juicio, a título personal, las falencias de este texto. Y yendo directamente a lo que ustedes me pidieron, es ver con ustedes los aspectos económicos del texto constitucional propuesto y cuáles pueden ser los efectos asociados a aquello. Y déjenme partir y quisiera compartir
brevemente una pantalla. No tengo una presentación, pero sí quiero compartir una imagen que preparé para estos efectos con ustedes. Pero me dice acá que si ¿Tiene los comparto permisos? pantalla, eso, ¿desea continuar? Sí, ok. Aquí voy. Son dos laminitas muy sencillas que, que me parecen relevantes para explicar lo que viene a continuación. Cuando uno le pregunta sobre los aspectos económicos de la Constitución, uno tiende a abordarlo sobre cuestiones puntuales que están en la Constitución y que nos preocupan. Y voy a hacer eso enseguida. Pero la verdad es que si uno piensa en una mirada más amplia, en una mirada constitucional, entendida como las reglas madres, las macro reglas que guían nuestro ordenamiento, nuestra convivencia futura y bajo la cual tienen que funcionar todas las leyes, toda la democracia, todo el proceso legislativo que sigue. Me parece a mí que es fundamental mirar este problema desde una perspectiva más amplia. Y lo que quiero plantearles acá es que cuando uno habla de sistema económico, consecuencias económicas, perspectivas de desarrollo, si vamos a crecer o no, si nos va a ir bien o no, no es tan simple como mirar simplemente la punta del iceberg, que es la norma específica. Creo que esto se inserta más bien en un sistema, y en que la piedra angular es el sistema político, por muy lejano que nos parezca. Y permítanme explicarlo de la siguiente manera. Uno podría esquematizar la sociedad, nuestro país, en torno a 4 ejes, ¿no? Por un lado está la ciudadanía, a mano izquierda en el diagrama, que demanda cambios, que demanda un sistema de protección social, reformas sociales, un mejor funcionamiento del Estado, etc. Y también demanda mejores condiciones económicas, laborales, mejores sueldos, más inclusión, etc. Y todo eso se asocia al sistema económico, ¿correcto? Ahora, para que ocurran cambios, tanto en el eje social y en el funcionamiento del Estado, para que tengamos grandes reformas que respondan a esas necesidades, a esas demandas sociales, y también para que tengamos reformas que impulsen el crecimiento de Chile, bueno, naturalmente esas reformas pasan y son intermediadas por el sistema político, ¿correcto? Y si me permiten, yo creo que una parte de la respuesta, y quiero ser muy humilde en esto, respecto a lo que nos pasó en el estallido, en el 18 de octubre y lo que sigue, tiene que ver con una brecha de expectativas respecto a lo que la ciudadanía tenía o tiene en materia de protección social, de reformas sociales y en materia económica. Cuando hay una brecha de expectativas entre lo que las personas quieren y reclaman y lo que el país es capaz de ofrecer, se empieza a generar o se empieza a acumular un sentimiento de ofuscamiento y de frustración, ¿correcto? Y si esta expectativa o esta brecha de expectativa se incrementa y el sistema político no es capaz de responder a aquella, bueno, eso se acumula, hasta que en algún momento puede estallar. Y eso es exactamente lo que está en esta segunda lámina. Mi hipótesis, basado en años de participación en el debate público, de observación del mismo, y como ministro, es que el gran problema, a mi juicio, que tenemos hoy día en Chile está en el sistema político. ¿Por qué? Porque no está siendo capaz de intermediar esas demandas sociales o esas demandas ciudadanas en los aspectos sociales, reformas sociales, y también en los aspectos económicos y reformas económicas. No está dando respuesta adecuada a aquello, y por lo tanto, si no hay reforma en esos planos, bueno, aquello que la ciudadanía demanda no se cumple, y resulta que la brecha de expectativas solo se incrementa, el desasosiego, la frustración, el reclamo respecto al sistema político se incrementa, y es lo que hemos visto. El sistema político, su credibilidad hoy día está en el suelo, lo cual es muy lamentable y muy grave. Pero este es el punto de fondo. Si yo les pregunto a ustedes, con una mano en el corazón, de verdad, ¿qué reformas grandes hemos hecho en los últimos 10 años en materia social y en materia económica? La respuesta es que bastante pocas. Esa es la verdad. ¿Y por qué pasa eso? Vuelvo a insistir en el sistema político, porque tenemos un sistema político que es poco colaborativo, que está muy fragmentado, tenemos más de 20 partidos en el Congreso, y que en consecuencia hace muy difícil
lograr acuerdos amplios, que a mi juicio son la única forma de poder emprender grandes reformas de largo aliento, en lo económico y en lo social. Y les voy a dar dos ejemplos. El primero es la reforma previsional. Llevamos años debatiendo la reforma previsional, sabemos que tenemos un problema y hemos fallado en lograr un acuerdo que nos permita avanzar ahí. Yo fallé, el ministro Valdés falló, y hoy día el ministro Marcial tiene una gran tarea y no la tiene fácil en esa materia. ¿Por qué? Porque no tenemos capacidad de mirar a largo plazo y de generar grandes acuerdos. Hemos sido incapaces de modernizar nuestro Estado, a sabiendas que ahí tenemos un problema mayúsculo. No tenemos un Estado al servicio de la ciudadanía, un Estado que dé un trato digno muchas veces a las personas que solo tienen al Estado como principal proveedor de bienes públicos. Y en materia económica, nuevamente, seamos muy honestos, años más, años menos, llevamos una década en que el crecimiento está achanchado, está plano, lo mismo que la productividad. No hemos sido capaces de hacer reformas de fondo que tienen el carro de la economía. Y la verdad es que esta baja en el crecimiento económico genera frustración en la población, por la sencilla razón de que no es capaz de ofrecer mejores oportunidades laborales y por otro lado no aumenta los recursos con que cuenta el Estado para poder ofrecer mejores prestaciones sociales. Este es el problema, a mi juicio, de fondo. Permítanme volver a insistir, un sistema político disfuncional, muy fragmentado, poco colaborativo, con políticos de todos los colores, esto no es paradigma de un sector u otro, más preocupados del matinal, de la cuña del Twitter, del combo o la patada en las canillas al adversario, bajo una lógica de suma cero en que si tú pierdes yo gano, pero la mirada más larga de hacer reformas profundas, previsionales, en educación, en salud, incentivar la inversión, aumentar la productividad, no se ve. ¿Ah? Y eso yo creo que es muy importante que lo constatemos y seamos honestos. Y el problema que tiene esto es que sigue incrementando la brecha de expectativas, sigue incrementando el desprestigio del sistema político, y el problema es que eso puede terminar mal. La flecha se puede pasar de largo, y bien sabemos que eso puede derivar en todo tipo de populismo, cuando no en autoritarismo. Entonces esto debería ser una preocupación máxima. Y hago este preámbulo porque a mi juicio, buena parte de la pregunta que ustedes me hacen respecto a los alcances económicos de la Constitución tienen que ver con esto. En la medida que no resolvamos el funcionamiento, el mal funcionamiento de nuestro sistema político, no cabe esperar grandes acuerdos en pos del desarrollo, en pos de la inversión, en pos del crecimiento, como tampoco grandes reformas sociales que sí necesitamos. Chile necesita cambios en esta materia. Y hay aquellos que creen que es lo uno o lo otro, o puro crecer o puro sistema de protección social, y son las dos. Sin una buena red de protección social que empareje la cancha, sin un Estado que funcione adecuadamente, bueno, no vamos a tener mejor cohesión social, no vamos a tener una disminución de esta brecha de expectativa, y eso naturalmente afecta a la economía. Pero sin una economía robusta, vigorosa, que crezca, tampoco tenemos los recursos para financiar esos cambios sociales que los chilenos y chilenas reclaman. Entonces, acá hay que verlo esto como un proceso dual, y en esa dualidad, en el centro de ella, está el sistema político que hoy día falla. Y digo todo esto porque, de aquí voy a terminar de compartir la presentación, vuelvo con ustedes, porque en el texto propuesto, a mi juicio, este tema, que es el tema central, no se aborda. Fue un anatema. No se parte de la constatación que el principal problema de cara al futuro, de cara de honrar las expectativas de cambio social, pero también de mayor desarrollo económico, está acá. Definitivamente no se hace cargo. El texto constitucional mantiene la fragmentación del sistema político. De hecho, a mi juicio, la exacerba, la empeora, en parte porque crea una nueva categoría de escaños reservados, ¿no es cierto?, bajo las mismas reglas en principio que la de la convención, es decir, 17 escaños, en parte porque crea autonomías territoriales que son todos actores con mucho poder decisional y que van a dificultar la coordinación
y la cooperación para poder llevar a cabo políticas públicas nacionales de largo aliento. Entonces, la línea para la suma que les quiero plantear aquí es que, a mi juicio, el sistema político planteado por el texto constitucional no solo no corrige el problema actual de fragmentación, de falta de colaboración y de acuerdos para tener reformas de largo plazo, sino que las va a hacer más difíciles. Esa es mi lectura. Dicho de otra manera, la gobernabilidad, que es fundamental para el entorno económico, para el emprendimiento y para nuestra vida en comunidad, se va a hacer más difícil que antes. Esa es mi visión de lo que está acá. La gobernabilidad, uno debería entenderla como lo siguiente, que los gobiernos, los presidentes, las presidentas, cualquiera sea el signo que tengan, debieran poder gobernar, debieran desplegar sus programas de gobierno. Si tienen mayoría, sin pasar máquina, y si son minoría en el Congreso, bueno, sin que se les niegue la sal y el agua, que es un poco en lo que hemos estado los últimos años y estamos tironeados por izquierda y derecha sin poder avanzar. Entonces, este punto es no menor. Ver que la gobernabilidad va a ser compleja, que la capacidad de generar acuerdos va a ser más fragmentada, con nuevos actores territoriales que van a tener de alguna manera poder de veto, yo creo que es una cuestión que debiéramos ver y que naturalmente va a afectar estas reformas económicas y sociales de las cuales hablaba y la cual pende al final del día el buen desarrollo que Chile necesita. Hay otras cosas, naturalmente, ¿no? Hay un debilitamiento de los pesos y contrapesos, a mi juicio. Parto con el fin del Senado, porque acá, por mucho que nos digan que hay una Cámara Territorial, la verdad, pan vino vino, se acaba el Senado. Sí, ayer las transitorias acaban de decir que el 2026 se acaba. Y bien sabemos que las competencias de la Cámara Territorial son bastante menores que las del actual Senado, que es un actor clave, ¿no es cierto?, para generar este diálogo, esta negociación continua que permita mejores acuerdos y mejores reformas de largo plazo. El poder se concentra en el Congreso, que es la Cámara de Diputados, a la cual se añaden los escaños reservados que ya mencionaba. En segundo término, hay un debilitamiento del poder de veto del Ejecutivo. Ustedes han revisado el texto y saben que hoy día el presidente dispone la capacidad de un veto parcial. Bueno, mañana solo dispone la capacidad de un veto total, o sea, solo puede rechazar o vetar el proyecto completo en la práctica, lo cual lo hace bastante más inoperante. Como les decía, hay además, en términos de la estructura y organización del Estado, una fragmentación de la estructura del Estado. Yo soy full partidario de descentralizar Chile, y precisamente porque esto es fundamental, no podemos matar la gallina a los huevos de oro. Es distinto distribuir el poder que difuminar el poder. Y lo cierto es que esta autonomía amplísima, administrativa y financiera, con la capacidad de levantar impuestos, de fijar regulaciones y también de emitir deuda, es algo que va a ser más tironeado, más complejo la política pública y la gobernabilidad futura. Amén de que esto va a generar una enorme nueva burocracia estatal. Y la burocracia estatal per se no es mala, cuando el Estado funciona bien, cuando es eficiente, pero que nada no garantiza que así lo sea. Por el contrario, lo discutí ayer en un seminario con una alumna de ciencia política, hay también aquí un riesgo de captura, hay un riesgo de corrupción, hay un riesgo de caudillismo local, ¿no? Y eso es algo que creo que nos debiera preocupar. Por último, siempre en el tema del sistema político, acá la Constitución no hace mención alguna, casi no hace mención alguna, al sistema electoral. Más que decir que el sistema tiene que ser proporcional y lo establece en la Constitución, con lo que eso supone en términos de los quórum modificatorios. Pero acá seamos nuevamente bien honestos, creo yo. Cuando uno mira la experiencia comparada, ve que en general los regímenes presidenciales no funcionan bien con sistemas electorales, sistemas de partidos fragmentados, porque precisamente afectan la gobernabilidad, la capacidad de hacer estas reformas económicas y sociales de largo plazo, y es lo que hemos estado en Chile. En los sistemas ultraproporcionales como el chileno, funciona bien en un régimen parlamentario, pero no en un presidencial. Y creo que aunque sea impopular decirlo, hubiera sido un gran avance que nos hubiéramos dado el tiempo de discutir el sistema electoral y ver cómo combinamos, por ejemplo, la proporcionalidad con aspectos de un sistema mayoritario, que hagan que tengamos un número más acotado de actores que hacen más fácil los acuerdos, que introdujéramos elementos de disciplina partidaria para evitar los díscolos, los discolajes que abundan en todos los partidos,
que estableciéramos, por ejemplo, elecciones con listas cerradas, o que estableciéramos, por ejemplo, umbrales mínimos para ser electo diputado o ser un partido político. Nada de eso está en la Constitución, y creo que eso es un problema. Es más, en materia electoral, la Constitución, al no decir nada en términos generales, le entrega a la mayoría circunstancial la posibilidad de que por mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno de los parlamentarios en ejercicio, se puedan hacer cambios al sistema electoral. Y esto es un riesgo, ¿ah? No digo que vaya a pasar, pero es un riesgo, porque los actores políticos, lo hemos visto en otros países, pueden tener un comportamiento estratégico de hacer cambios en el sistema electoral para mantenerse en el poder, ¿ya? Me alargo en esta parte, todavía no entro de lleno en lo económico, simplemente para que vean que el sistema político es una piedra angular del sistema económico, porque ahí están las reformas que necesitamos para más emprendimiento, para mayor inversión, para mayor desarrollo, y también, por cierto, para las reformas sociales que necesitamos. Agrego a esto dudas y reparos sobre los sistemas de justicia. Acá hay varios académicos que son expertos, y yo no lo soy, en manifestar reparos respecto a la independencia efectiva que va a tener el Poder Judicial. Pero yo quisiera centrarme quizás en adicionar otro aspecto, sobre todo si uno va a que tenemos sistemas de justicia para los pueblos originarios, que dice relación con el principio de igualdad ante la ley. A mí me parece que, por supuesto, que hay espacios, como lo muestran otras legislaciones, otros países, donde hay ámbitos para judicaturas especiales de los pueblos originarios, pero me parece que acá nos fuimos demasiado largo, y se pone en jaque esta idea de que todos los chilenos, todas las chilenas, somos iguales ante la ley y respondemos igual ante ella en caso de faltas, y creo que eso no está garantizado en este caso, ni siquiera en el ámbito penal. Una palabra también, porque afecta al ambiente de negocio, y lo hemos estado viendo, y ustedes lo saben mejor que yo. La violencia hoy día está siendo un costo muy grande para Chile. La violencia ahuyenta las inversiones. Yo recuerdo cuando era ministro de Hacienda, en pleno estallido, cuando hablaba con grandes inversionistas afuera, extranjeros, lo único que me preguntaban ellos era respecto a esta violencia que los había sorprendido, y cómo esto seguía, evaluando, reevaluando sus estrategias de inversión, porque cuando no hay Estado de Derecho, bueno, no hay nada. Creo que la Araucanía es un ejemplo clarísimo de esto. La inversión en esa zona maravillosa está resentida hace tiempo, y quizás hoy día más que nunca, precisamente porque no hay Estado de Derecho, hay inseguridad jurídica muy, muy grande. Y esto no solo en la agricultura. Y por eso que en la Constitución a mí no me parece baladí que se haya eliminado el estado de excepción constitucional, el estado de emergencia, que es precisamente la herramienta que hoy día el gobierno está utilizando, pese a que durante años la criticó, y tampoco me parece trivial que Carabineros deje de ser parte de las Fuerzas Armadas y pase a ser un poder civil. Esto habrá que verlo, no tengo un juicio categórico, pero es algo que entrega una señal que eventualmente es preocupante. Vamos a los aspectos económicos específicos. A ver, déjenme rescatar lo que yo encuentro valioso, primero que nada. Creo que la autonomía del Banco Central, que es algo fundamental, que es una marca registrada de Chile, tenemos un Banco Central de lujo, esa es la verdad, reconocido a nivel mundial. Esa autonomía en términos generales queda bien resguardada. Me preocupa, sí, en el margen, el proceso de remoción de los consejeros. Hoy día ustedes saben que los consejeros pueden removerse por el presidente de la República con el acuerdo del Senado. Mañana esta petición puede ser hecha desde el Congreso, lo que lleva un riesgo de politización, y lo hemos visto porque las acusaciones constitucionales, por así decirlo, la remoción de ministros del propio presidente de la República, tienen que ver más bien con juicios políticos que con cuestiones técnicas. Y es cierto que la última palabra la tiene la Corte Suprema, pero eso no obsta que esto puede ser utilizado políticamente para establecer puntos políticos. Y creo que eso puede afectar de alguna manera el actuar de los consejeros. Me parece muy valioso también que en el papel la Constitución recoja el principio de responsabilidad y sustentabilidad fiscal. Yo creo que eso es muy importante y nuevamente es una marca registrada de Chile. Pero, y aquí viene mi primer pero. Está muy bien que eso esté en la Constitución como principio,
pero yo creo que hay dudas razonables, yo las tengo respecto a cómo vaya a funcionar en la práctica, y lo digo por qué. Vuelvo aquí a las regiones, a las regiones autónomas, los territorios autónomos en materia administrativa y financiera, donde estas entes autónomos pueden emitir deuda, ¿ya? Emitir deuda. Y es cierto que la Constitución dice, bueno, pero estos frutos de esta deuda no podrá usarse para gasto corriente, tiene que ser para inversión, pero todos ustedes saben mejor que yo que la plata es fungible, así que eso la verdad es que no tiene ninguna implicancia práctica. Pero el tema de fondo es otro. Acá hay un claro incentivo a que las autonomías territoriales emitan deuda con la expectativa de que la deuda la pague Moya. ¿Ah? ¿Y por qué digo esto? Esto es lo mismo que cuando uno va a un restaurante con amigos, esas mesas largas, ¿no es cierto?, en que al final de la jornada, de la velada, la cuenta se parte por persona. ¿Ah? Y siempre está el que se tomó una Coca-Cola y termina pagándole el filete al del lado. Acá pasa lo mismo porque cuando usted es una región, usted tiene la tentación de financiar un bien público local, por ejemplo, construir un muy bonito estadio que le trae muchos votos a las autoridades regionales, y usted dice, bueno, pero es que esto lo tengo que pagar. Pero si no lo pago, ¿qué? ¿Van a dejar quebrar a la región? No, está la expectativa de que el resto de la región, el resto de los chilenos, paguemos esa deuda. Y cuando usted observa que la región de al lado se porta mal, pero usted se porta bien, al igual que en el restaurante, la próxima vez que vaya, en lugar de pedirse una Coca-Cola, se va a pedir un filete, igual que la persona que le pagó su plato en la primera reunión, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es no menor. Acá puede haber un incentivo muy grande, muy grande, a que se emita deuda y que al final eso significa mayor gasto público a la larga, ¿no? Y un gasto público desfinanciado. Me preocupa también siempre en materia de gasto, quizás por mi sesgo de ministro de Hacienda, de ex ministro de Hacienda, que hay un debilitamiento muy grande de la iniciativa exclusiva de gastos y también de tributos. Como ustedes saben, esto queda al alero de esto que llamamos iniciativas de concurrencia presidencial, en la cual se dice que en materia de tributos y de gasto público, los parlamentarios pueden ingresar una iniciativa legal. Es cierto que en algún momento tiene que tener el respaldo del Ejecutivo, pero también es cierto, y lo hemos visto en estos años, que cuando yo planteo un impuesto súper popular, o cuando planteo gastar más porque quiero hacer justicia social, y cuando planteo que quiero gastar más porque me debo a mis electores en mi distrito, eso empieza a crecer, empieza a cundir con apoyo de todos los colores, y llega un punto en que eso puede ser irrefrenable para el gobierno de turno que va a tener que finalmente dar su aval. ¿Ya? Déjenme plantearlo de otra manera. La serie de iniciativas inconstitucionales que conocimos en los últimos años, de planteamiento de nuevos tributos, royalties, impuestos a los súper ricos, gastos varios en distintos ámbitos, iniciativas en materia de retiros de fondos de pensiones, etcétera, son parte de un problema. ¿Ah? Y lo que hace el texto es que dice, bueno, ahora voy a formalizar ese problema. Yo creo que ese no es el camino. Realmente creo que va a haber un camino, una ruta peligrosa en materia de gasto, que es una marca registrada de Chile, que es lo que en definitiva permite dos cosas, la responsabilidad fiscal. Le permite a usted poder financiar, poderle dar estabilidad al financiamiento de las prestaciones sociales, porque no cuesta nada soltarse las trenzas un año o dos, tirar la casa por la ventana y después me quedé sin plata, entonces cierro la ventana y cierro la casa. Es decir, cierro el programa social. Eso no funciona, eso es malo, eso es mala política pública y sin embargo lo vemos en varios países de la región. En segundo término, la responsabilidad fiscal le permite a usted tener recursos para cuando tenemos emergencias, lo que pasó con la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, hay varias razones por las cuales tener a raya la iniciativa de gasto es fundamental, sin perjuicio de que cuando los países no tienen un gasto, un track de gasto, una trayectoria de gasto que sea creíble y responsable, bueno, suben las primas de riesgo, sube el costo de financiamiento, no solo para el Estado, sino para ustedes como empresa, es decir, para la economía como un todo. Agrego esto, la pérdida completa, ya ni siquiera es concurrencia presidencial, es la pérdida completa de la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social. Eso sale de la Constitución. ¿Ya? O sea, el día de mañana los retiros, en principio, bueno, no es inconstitucional. Cualquier parlamentario puede hacer y deshacer. ¿Ah? Y eso creo que es problemático. ¿Ah? Uno tiene que darle estabilidad
y seriedad a políticas sociales de largo plazo tan importantes como la seguridad social. Dicho esto, también creo que en el papel está bastante ok el derecho a propiedad. Si uno mira como los contornos generales, uno reconoce ahí una protección adecuada. Pero digo en el papel porque de nuevo hay detalles, en los detalles puede estar el diablo, que son relevantes. Un tema latamente comentado es el tema de la expropiación, este famoso debate del justo precio, precio justo. Y acá el peso de la prueba parece que están los que proponen el precio justo, porque si me dicen que igual al precio de mercado a resarcir el daño patrimonial, bueno, ¿qué cuesta ponerlo en esos términos? ¿Ah? En unos términos que todo el mundo entiende. La actual Constitución así lo establece, el resarcir el daño patrimonial efectivamente causado, y sin embargo acá se habla de precio justo. Y yo tengo dudas, no siendo jurista, pero he hablado con varios de ellos, sobre esto por lo siguiente, porque el lenguaje crea realidades en la práctica, ¿no? Y si ustedes, por ejemplo, revisan la cuenta pública del presidente Boric reciente, en una de las medidas que él anunciaba, hablaba, por ejemplo, que iban a instaurar una política de arriendos a precio justo. Con esto para decir que ese precio justo, supongo yo, es inferior al de mercado. O ustedes tomen las contribuciones de bienes raíces que todos pagamos. Bueno, todos sabemos que esas contribuciones no se hacen al precio, no se pagan sobre el precio de mercado, se pagan sobre el avalúo fiscal, que es menor que el de mercado. Entonces, yo creo que hubiera sido bien valioso acá ser bien taxativo y precisar bien qué entendemos por esto, sobre todo porque la Constitución amplía el ámbito de áreas donde puede haber expropiaciones. Y simplemente señalo la más relevante, que dice relación con la restitución de tierras de los pueblos originarios, que si hoy día están en manos de un legítimo propietario, bueno, se las van a quitar mañana, o se las van a expropiar, o se las pueden expropiar apelando al interés público. Pero bueno, uno diría, ok, me lo banco, pero al menos restitúyame el daño patrimonial y no este llamado precio justo. Así que creo que eso no menor. Sobre este mismo punto, y afecta indirectamente el derecho, lo digo indirectamente porque en realidad lo que puede afectar son las decisiones de inversión ancladas en ciertos derechos de propiedad. A mí me parece preocupante el poder de veto de facto que se le entrega a los pueblos originarios al tener que ellos dar el consentimiento libre e informado sobre cualquier decisión administrativa o económica, entendería yo, que afecte sus derechos. Y sus derechos no son solo los derechos específicos, sino que los derechos generales también consagrados en la Constitución. Estos son poder de veto, que puede ser tremendamente gravoso para la inversión. Imaginen ustedes una línea de transmisión, un proyecto minero, un proyecto de agua, lo que ustedes quieran. Es evidente que acá hay un elemento nuevo, un costo de transacción que puede ser muy gravoso y que incluso puede ser eventualmente infinito. Siempre dentro del ámbito económico, esto también ha sido comentado, pero yo creo que es súper relevante, tiene que ver con los derechos laborales que establece la Constitución. Acá hay un cambio muy fundamental en la negociación colectiva y en el derecho de huelga en particular. Acá la negociación colectiva se le da la iniciativa, la potestad de definir el nivel en cual se negocia, si a nivel de la empresa o a nivel ramal u otro nivel, se le da a los sindicatos. Eso naturalmente tiene un problema que es de sentido común. Cuando uno negocia a nivel agregado, bueno, desconoce las particularidades que las distintas empresas tienen dentro de esa industria. Hay empresas grandes, hay empresas chicas, hay empresas nuevas, hay empresas con espalda, empresas sin espalda, empresas más productivas y menos productivas. Y naturalmente uno tendería a pensar que si uno negocia a nivel ramal, va a tender a fijar las condiciones de las empresas más productivas, lo cual es un problema serio para las pymes, por la sencilla razón de que sabemos que las pymes en términos generales son menos productivas que las empresas grandes, por economías de escala y por otras razones, y también tienen menos espalda financiera. Entonces yo creo que ahí hay un problema requete grande, amén de que el derecho a huelga hoy día prácticamente en la nueva Constitución es hiperstricto. La ley no puede limitar el derecho a huelga, salvo, aquí me pierdo quizás la frase exacta, en aquellas actividades que afecten sean servicios esenciales para la vida de la población. Yo me pregunto si un banco lo es, por ejemplo, pero ya sabemos que un banco, un sistema bancario paralizado, paraliza la economía y el sistema de pagos completo. Entonces,
creo que ahí hay un tema que va a generar mayor conflictividad, no mayor cohesión, no mayor unidad, sino que más tironeo, porque además las razones por las cuales uno puede invocar la huelga ya no son simplemente la huelga asociada a la negociación colectiva cuando no hay acuerdo, sino que habiendo acuerdo puede salirse de ahí y puede invocar cualquier razón. Creo que queda muy asimétrico y solo va a generar, me parece a mí, más tironeos y conflictos. Ojo con eso. Otro tema relevante, muy relevante, la verdad, a mí me preocupa muchísimo, es el tema de los derechos de agua, sobre todo viendo la disposición transitoria que se aprobó ayer. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Ustedes lo saben, los derechos a agua pasan a ser autorizaciones administrativas, es decir, se les baja un grado al nivel de protección. Quien dice títulos administrativos, dice también mayor espacio de discrecionalidad administrativa, y ahí está el nivel de protección menor, pero además agrega taxativamente que son incomercializables. ¿Ya? Incomercializables. Y la disposición transitoria que hay ayer especifica además que los actuales derechos otorgados, no simplemente los nuevos derechos o los nuevos títulos administrativos que se otorguen, van a pasar también a tener la categoría de títulos administrativos e incomercializables. En otras palabras, todos lo que hoy día conocemos como derechos de agua, los actuales, los ya asignados, y también todos los por venir, van a ser autorización administrativa incomercializable. Y no tengo que explicarle a ustedes por qué eso es un problema. Para la agricultura desde allá, porque bien sabemos que una tierra, un terreno agrícola sin agua vale cero, a menos que en su subsuelo tenga oro, pero en ese caso ya no es agrícola, sino que es minero. Y toda actividad productiva, la minería, el tema del agua es fundamental. Pero además hay un problema práctico. Y yo me gusta dar este ejemplo. Actualmente en la región metropolitana, por la escasez hídrica, hemos tenido la amenaza del riesgo de racionamiento. Y el concesionario Aguas Andinas, que sirve una parte importante de la ciudad, bueno, ha podido suplir aquello por la vía de comprar derechos de los canalistas del Maipo, ¿no? Esa es la forma en que las transacciones o el sistema de precios permite morigerar el problema de escasez, llevando los recursos allí donde son relativamente más abundantes y alguien está dispuesto a cederlos, a venderlos, a arrendarlos, allí donde son relativamente más escasos y se está dispuesto a pagar por ello. Yo me pregunto el día de mañana cómo vamos a resolver ese problema. Va a ser un borrador tal que va a decidir cómo, en qué cuantía y qué pasa con ese concesionario, qué pasa con la responsabilidad de ese concesionario. Hay varias preguntas abiertas, ¿no? Naturalmente, en materia agrícola, cuando usted tiene una propiedad y tiene un derecho de agua, bueno, es contra ese derecho de agua que usted va al banco y le prestan plata. Si ese título ya no está firme, ni menos lo puede transar, ni arrendar, ni vender, bueno, el acceso al mercado de capitales se va a hacer mucho más complejo. Entonces yo veo ahí un problema que no cabe en caso alguno minimizar. Creo que vamos a tener serios problemas de aprobarse la Constitución en los términos que ya conocemos. Ya no hay cambio aquí. Y eso es preocupante, ¿no? Termino con dos puntitos acá. Está el tema de la participación del Estado en la actividad económica. Claramente la Constitución le asigna al Estado un rol no solamente regulador, que es fundamental, y yo lo defiendo y creo en él, sino que también un rol como actor económico en la creación de empresas, no solo a nivel central, sino que también en las autonomías territoriales y municipales. Y uno podría decir, ok, no hay problema, en la medida que el régimen, en la medida que esas empresas se ciñan al régimen general. Pero nada de eso está dicho en la Constitución. De hecho, en el texto constitucional de la presidenta Bachelet se planteaba la posibilidad de crear empresas, siempre por ley y con una justificación clara, pero garantizando que el régimen fuera el régimen general. Es decir, aquel que afecta a las empresas privadas también, de forma tal de generar una cancha ahí pareja. Está por último el tema de la Defensoría de los Derechos de la Naturaleza. Creo que está una buena muestra de cómo, estando de acuerdo con un principio general que es proteger a la naturaleza, la forma en que la bajemos puede ser problemática,
la Defensoría de los Derechos de la Naturaleza, que va aparte, ¿no es cierto?, en paralelo a los tribunales ambientales, o a la justicia ambiental, básicamente lo que hace es que cualquier persona, cualquier ciudadano, no solo aquellos que están afectados por una determinada opción o proyecto, puedan presentar una reclamación. ¿Ya? Actualmente, típicamente cuando hay un proyecto de inversión que afecta a la naturaleza o pone en jaque, ¿no es cierto?, ciertos recursos comunes de las comunidades aledañas, bueno, la primera opción de reclamación la tienen esas comunidades y permite llegar a acuerdos. Mañana cualquier persona va a poder recurrir a esta Defensoría de Derechos de la Naturaleza y probablemente lo que veamos es una proliferación de órdenes de no innovar que puede ser bien compleja. Termino por lo siguiente, habiendo hecho esta revisión rápida, algunos puntos que a mí me preocupan. ¿Qué pasa con el proceso constituyente? Porque quien dice preocupación por la economía, por la inversión, dice también preocupación por lo que viene y por las incertidumbres que el proceso en que estamos insertos encierra. El plebiscito del 4 de septiembre, sabemos hoy día que el resultado va a ser ajustado, ¿ya? Y el punto de fondo, se ha dicho bastante ya, es que en cualquiera de los dos escenarios, yo me temo, el proceso constitucional no se cierra, sigue abierto. Sigue abierto si es que el texto constitucional se aprueba, ¿ya? Yo quiero decir que el texto constitucional no es un camino al desastre, ¿ya? Yo no soy de los catastrofistas, me cargan. Pero sí, en mi opinión, por las razones que le he dado, por el sistema político, por los temas económicos, amén de algunos otros, creo que va a ser la gobernabilidad futura más difícil y esto va a tener consecuencias sobre el sistema económico, las reformas que ahí necesitamos, sobre el marco regulatorio, la certeza, sobre la inversión y va a afectar el crecimiento a largo plazo. Yo no quiero decir que nos vayamos a ir a una recesión permanente, no. ¿Ah? El país va a seguir funcionando, pero mi punto es que, a mi juicio, en mi opinión, nos vamos a chanchar, nos vamos a quedar más pegados. Esas reformas grandes de futuro que necesitamos van a ser más complejas, más difíciles, tanto en lo económico como en lo social. Y además, un resultado ajustado va a hacer que tengamos un país dividido, un país más polarizado, un 50 y 50, 50 vencedores, 50 vencidos. Creo que eso no contribuye a este clima, a este ánimo societario original, que era tener un pacto de convivencia esperanzador, de unidad, que se hiciera cargo de los cambios que hay que hacer y que nos permitiera mirar con esperanza el futuro. Y es por esta misma razón, también, que el debate constitucional no se cierra porque ya lo han dicho varios. Acá, si se aprueba, va a haber que hacer varios cambios, ¿no? Eso es lo que dicen algunos. Ahora, yo soy bien escéptico respecto a la posibilidad real de hacer esos cambios, por la sencilla razón, y lo conocimos ayer también en las normas transitorias, que los quórums modificatorios son súper amplios. En las cuestiones sustantivas se requiere 2/3 o bien 4/7 más un referéndum. Entonces, esta como idea, un poquito voluntarista a mi juicio, de que aprobemos para reformar, aprobemos porque después hacemos los cambios de las cuestiones sustantivas, yo creo que no es real. Yo creo que es una salida para autoconvencerse, para votar en paz, pero con una mano en el corazón eso no va a ser posible, ¿ya? Entonces, vamos a convivir con una constitución bastante pétrea por un buen rato, amén de la implementación de la enorme cantidad de leyes que se requieren para hacerla operativa. Y eso va a dejar abierto el debate constitucional por los próximos, o la discusión constitucional por los próximos 10 años, creo yo. Y si se rechaza, es el fin de la historia. Aquí volvemos a la constitución que tenemos. Yo creo que existe bastante consenso político de derecha a izquierda respecto a que esto no es así, que la constitución actual políticamente está muerta, y que acá, si gana el rechazo, lo que hay que hacer es una nueva constitución, lo que abre varias preguntas: ¿por qué mecanismo? ¿Va a morir un nuevo proceso constituyente? ¿Va a ser el Congreso? ¿Va a ser una comisión de expertos? ¿Qué es lo que va a hacer? Son preguntas súper legítimas, pero lo que yo sí diría, y es como un poco la invitación, es que siendo un camino difícil, creo que puede ser un camino esperanzador, porque como diablos no vamos a ser capaces de darnos una buena constitución, demorarnos quizá un tiempo más, pero tener algo que nos una, algo que sea ratificado por inmensa mayoría, de la cual nos sintamos parte. Este proceso constituyente lleva varios años, no partió el 2019, hay gente que lleva trabajando en esto hace tiempo.
bueno, si hemos trabajado tanto, y si algunos han trabajado tanto, bueno, ¿cómo lo vamos a dejar interrumpido? ¿No será razonable ver que si gana el rechazo, en realidad lo que tenemos no es una interrupción del proceso, sino que una etapa del proceso que termina para ir a una etapa definitiva que ojalá augure tener un texto que nos una y que sea aprobado por amplísima mayoría? Una reflexión final para terminar, al menos en lo que yo creo, y también veo con preocupación en los meses venideros y en lo que pase después. Creo que vamos, y ya lo estamos viendo, vamos a entrar en un terreno de mucha polarización en los próximos meses, de buenos y malos, de los fachos, que son los que rechazan, los comunistas, que son los que aprueban, y creo que todo eso nos hace tan mal, es tan volver a la lógica del sí y el no, de la cual seguimos pegados, que nos hace mal, no nos permite conversar, no nos permite entender que todos queremos un Chile mejor, y que acá lo que tenemos que hacer es cada uno ser valiente, auténtico, para no tener miedo a expresar su posición, sin temor al que dirán, a pensar por nosotros mismos, que es la única forma de pensar, la verdad, y argumentar nuestras posturas. Y aquellos que cancelan, que nos amedrentan, bueno, son ellos los equivocados, no somos nosotros. Entonces, ¿cómo creamos un clima de diálogo en el cual nos salgamos del eslogan, de la caricatura, que es blanco, es negro, que es un desastre, que es maravilloso? Yo creo que acá, como todo en la vida, hay áreas de grises, cosas positivas, cosas negativas, y creo que si somos capaces de tener un diálogo un poquito más empático con el otro, tenemos una chance de que este proceso, en caso de ganar el rechazo, continúe y no que sea visto como una división. Creo que hay que evitar la caricatura buenista, la caricatura catastrofista. Insisto, todos queremos acá el bien de Chile, yo acá estoy dando mi opinión, no pretendo darle lecciones de nadie ni tener la verdad revelada, me carga aquello, pero sí espero haber dado argumentos respecto a qué cosas encuentro que son positivas de este texto. No soy de los que cree que está todo malo, pero qué cosas me parecen muy, muy preocupantes, qué cosas no quedan resueltas como sistema político, y por lo tanto me hacen augurar en este texto un futuro, un texto para Chile que no creo que sea el que todos esperamos, de unidad, de progreso, de mayores cambios sociales. Así que, por supuesto, cada uno de ustedes tendrá su propia opinión, su propio argumento, y mi disposición siempre será a debatir con argumentos. Muchas gracias. No, gracias por sus palabras elogiosas e inmerecidas. No, recojo hartos puntos, ¿ah? Yo déjeme partir antes de ir a los puntos específicos, quizás redondear algo que dije al final, y quiero ser muy claro. Yo reconozco cosas valiosas en este proceso, no soy de aquellos que lo tira a la basura. Yo creo que hay acuerdos en titulares, y si en el plebiscito gana el rechazo, yo no soy partidario de tirar esto a la basura, creo que hay que verlo como una etapa más de un proceso que ha sido largo y que ojalá termine en un texto que nos una y que nos haga vivir juntos y no dividirnos y mirar al futuro con optimismo. Pero conjuntamente con eso, y le he demostrado puntos críticos que para mí son medulares del sistema político, en lo económico, y he dejado otras cosas afuera porque son de otros temas. A mí en el balance me parece que, reconociendo esos aspectos positivos, creo que es un mal texto para Chile. Creo que es un texto que nos divide y que nos va a hacer transitar en un esquema, en un camino achanchado, aletargado, tironeado, más polarizado, con peor gobernabilidad de la que ya tenemos hoy, y por ende con menor capacidad de hacer esas reformas que necesitamos. Porque yo soy convencido que necesitamos, yo soy pro cambio, no soy pro statu quo. Necesitamos reformas sociales potentes, necesitamos reformas económicas potentes para tener un desarrollo vigoroso e inclusivo. Pero mi crítica es que con estas reglas esto va a ser más difícil que hoy día. Y si hoy día ya tuvimos un problema de expectativas grande que se acumuló, y que probablemente explica en parte el estallido, bueno, vamos a seguir acumulando una expectativa frustrada y quizás en qué terminemos. Esa es mi aprehensión. Entonces, yo no soy de aquellos que dicen, el texto se aprueba y al día después nos vamos al hoyo. No, yo no creo eso. Pero vamos a tener un transitar mediocre, tironado, en circunstancias que como país tenemos oportunidades maravillosas que podemos aprovechar si actuamos en unidad
Y como nunca en nuestra historia, como nunca, porque somos afortunados, se da hoy día una coyuntura que es muy favorable para el futuro de Chile. Hoy día el principal desafío de la humanidad se llama cambio climático. Fundamental, histórico desafío. Y ese desafío histórico es una oportunidad de oro para Chile. Por la sencilla razón de que tenemos cobre que está en el centro de la electromovilidad del futuro. De hecho, si no es cobre chileno, la lucha mundial contra el cambio climático se ve resentida fuertemente. Y esa es una oportunidad para transformar este discurso peyorativo de un país extractivista que dicen algunos que no agrega valor. Yo los invito a visitar una mina de cobre para ver cuánto valor se agrega y cuánta tecnología hay ahí en una mina subterránea como Chuqui. Transformar ese discurso peyorativo en algo positivo, esperanzador, pro nuevas generaciones. Chile protagonista de la lucha del cambio climático. Lo mismo pasa con las energías renovables, con el hidrógeno verde, donde no invento los datos, están ahí los datos. Chile es el país que tiene ventajas comparativas y absolutas de costos para producir hidrógeno verde más altos del mundo. Es el más barato del mundo en producir energía limpia para romper la molécula de agua y generar hidrógeno verde por la energía necesaria para romper la molécula que es verde, con la radiación del norte y con los vientos del sur. Entonces hay acá un espacio de desarrollo, un cambio de paradigma, con todo lo que esto significa de generar cadenas de valor, servicios, capacitación, nuevas profesiones, increíble. Somos bendecidos. Pero la pregunta es, ¿vamos a aprovechar esa oportunidad y tantas otras? Y creo que las oportunidades se aprovechan mejor cuando tenemos una hoja de ruta compartida, un texto del cual nos sintamos parte, todos chilenos, no esta sensación de división de varias naciones, de territorios eventualmente fragmentados, donde va a ser más difícil hacer cosas y abogar por esa descentralización que nos convoca. Tenemos una oportunidad impresionante de ser líderes mundiales de un turismo verde, por lo mismo, porque somos potencia energética verde y centro del cambio climático con nuestro cobre. Bueno, como marca país, somos un país verde, pro naturaleza, y por Dios que tenemos riqueza natural a lo largo de todo Chile. Y en esos territorios intocados, y uno lo mantiene sustentable con mirada de largo plazo, intergeneracional, ahí está el valor agregado, ahí uno puede cobrar requete caro. Y además involucra a las comunidades locales, a la sociedad civil, que son los emprendedores locales los que pueden desarrollar aquello. Entonces, yo tengo una visión positiva de Chile y por eso me frustra tanto que tengamos un texto que, reconociendo sus aspectos positivos, como parte de un proceso que yo no tiraría a la basura, me parece que en el agregado son más las cuestiones que restan que suman y me hacen ver que este camino de agarrar esta oportunidad maravillosa se hace más difícil, como se hace más difícil también, de verdad, honrar la expectativa de reformas sociales profundas. Yo veo con mucha tristeza que no hemos sido capaces de hacer una reforma educacional potente para el siglo XXI de largo plazo, de decir, de acá tenemos un problema estructural, tenemos captura de gremios, necesitamos poner a los chicos, a las chicas al centro, con la mejor educación y con los recursos que sean necesarios para eso, y no somos capaces de generar un acuerdo en torno a eso. Esa es la frustración, porque el sistema político falla, y no somos capaces de tener una reforma de pensiones, ni de hacer reformas pro desarrollo, pro crecimiento, pro inversión, pro aumento de la productividad. Y en ese camino, si no somos capaces, nos vamos a chanchar. Si ese es el punto. Es como un declive lento, un terreno fangoso, donde vamos a avanzar, no digo que vamos a retroceder, pero va a ser más lento, más dificultoso, y con oportunidades que nos van a pasar por el lado. Entonces quería reiterar eso, y por eso yo con mucha humildad, y habiendo sido partidario, no solo en el plebiscito de entrada, sino que antes de tener una nueva constitución, yo he tomado la decisión de rechazar este texto por los argumentos que les he dado, y no pretendo imponerle mi verdad a nadie, pero sí invitarlos a que todos nos atrevamos a discutir con argumentos, aquellos que están por el apruebo y aquellos que están por el rechazo, incluyendo personas de centro izquierda que en privado dicen, oye, a mí este texto no encuentro malo, pero la tribu a veces es más fuerte. Hay que salir de la tribu, hay que atreverse a pensar por uno mismo, que es la única manera de pensar. Yendo a las preguntas, algunas las respondí en mi alocución, parto por Carlos, de Puerto Natales, extraordinaria ciudad, entre paréntesis, con un potencial increíble. Claro, él dice el problema acá es la clase política, y yo estoy de acuerdo, pero con un matiz,
porque no es que el ADN de la clase política sea defectuoso, no es un problema genético. Los políticos, al igual que cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros, responde a las reglas que tiene delante. ¿Ya? Y esto es igual, si les gusta el fútbol, imagínense un partido de fútbol sin árbitro. Cambiaría la forma de juego, ¿no es cierto? O imagínense un partido de fútbol sin penal o sin tiros libres. O donde el triunfo no valiera 3 puntos, sino que valiera 2 puntos. Tendríamos un juego menos ofensivo, ¿no? Y acá pasa lo mismo, cuando las reglas del sistema político hacen que los políticos estén más preocupados de su metro cuadrado, del cortoplacismo, la inmediatez, de la popularidad inmediata, que es la de la próxima elección, que de buscar acuerdos para reformas largas, muchas veces difíciles, con costo de corto plazo, pero con grandes beneficios para el largo plazo. En la medida que no tengamos esa capacidad de incentivar esos acuerdos, bueno, esos acuerdos van a ser más difíciles de producirse. Ese es todo el punto. No van a ocurrir por arte de magia. Aquellos que dicen, no, es que ahora sí que vamos a ser buenos y nos vamos a poner de acuerdo. Eso es chiva. Eso es chiva. Es chiva para alguien de derecha, para alguien de centro y para alguien de izquierda. Porque uno responde a las reglas que tiene delante. Y si no cambiamos las reglas, y esta Constitución no lo hace, de hecho, las empeora, a mi juicio, y fragmenta más el sistema político, se va a hacer más difícil esos grandes acuerdos que necesitamos para reformas ambiciosas, que modernicen el Estado, que se atrevan a ir en contra de los grupos de interés, que existen en todas las reformas emblemáticas, porque por Dios que los que están cómodos chillan cada vez que les cambia su comodidad, en el sector público y en el sector privado. Y eso me temo que no va a ser posible con estas reglas. Va a ser mucho más difícil, va a ser más tironeado, más fragmentado, más polarizado. Respecto a lo que decía María Inés del terrorismo y la violencia, full de acuerdo. O sea, hoy día, de nuevo pensemos un poco, o sea, tenemos un tema nuevo que no teníamos hace 15 años. O sea, existía, pero no era un problema medular como sí lo está haciendo hoy día. La delincuencia, la violencia y el terrorismo hoy día son un problema real e increciendo, que tiene impacto en la economía. Hace poco tiempo atrás salió un estudio internacional donde ponían a Chile en el lugar 18 de aquellos países donde más habían aumentado los hechos terroristas o con carácter de terrorismo. O sea, eso era impensado hace 20 años. Y se nos va enquistando, igual que el narco. ¿Se fija? Entonces, no puedo estar más de acuerdo con usted. Si uno no es capaz de controlar aquello, y para controlar aquello lo primero es empoderar al Estado, es dejarnos esta cuestión de que la violencia del Estado es ilegítima, cuando es todo lo contrario. Si la base de la democracia y el pacto social es que nosotros le entregamos al Estado el monopolio del uso legítimo de las fuerzas, precisamente para que nos defienda, nos proteja nuestra integridad, nuestra propiedad de aquellos que quieren estar por fuera del contrato social. Entonces no hay que tener ningún temor a usar aquello. Por el contrario, cada vez que uno lo hace, está defendiendo la democracia. Hoy día parece que algunos piensan que es al revés y han instalado esta idea de que cada vez que el Estado utiliza la fuerza es algo pecaminoso, contrario a la democracia, cuando es lo contrario. Así que muy, muy de acuerdo con usted. Sonia, respecto a la propiedad privada, yo quiero insistir en esto. Me parece que en términos generales la propiedad privada queda bien resguardada, ¿ya? Pero, y vuelvo a hacer este pero, el tema del precio justo es no menor. Yo creo que abre una incertidumbre que es innecesaria. ¿Por qué diablos no fuimos capaces de poner, si de lo que se trata de resarcir el daño patrimonial, ponerlo clarito? ¿Por qué dejar un espacio a la duda? Sobre todo viendo interpretaciones diversas, o pudiendo haber interpretaciones diversas respecto a lo que significa precio justo, y yo les di apenas 2 ejemplos, pero como ese pueden haber muchos más. Lo que decía Arturo, creo que también lo respondí, las leyes versus el sistema político. Bueno, lo que pasa es que las leyes, las buenas leyes, las leyes que uno espera, respondan a las demandas sociales, a las demandas económicas, para tener un país más inclusivo, pero también que se desarrolle más, que crezca más, requieren buenas leyes, y buenas leyes requieren acuerdos, requieren leyes con mirada a largo plazo, que paguen costos de corto plazo, porque hay que ir contra grupos de interés para hacer buenas reformas, siempre. Grandes reformas chocan con grupos de interés, pero tienen beneficio a largo plazo país. ¿Y por qué somos incapaces de hacer eso? Bueno, porque no hemos sido capaces de pasar leyes que rasquen donde pican, y no lo hemos sido porque tenemos incapacidad con estas reglas. Es difícil
lograr acuerdos. Mira, yo les voy a dar un testimonio personal cuando era ministro. En medio de la crisis, la peor crisis que hemos tenido, la pandemia, lo que uno hubiera esperado es que nos uniéramos, que hubiera colaboración. Al menos eso siempre fue mi intención, mi interés. Me puedo haber equivocado varias veces y lo sumo. Pero siempre yo busqué el diálogo y los acuerdos. Y pucha que era difícil, porque tenía una posición que era implacable, francamente implacable, que buscaba la corta, la chica, la ventaja pequeña, en lugar de unirnos. ¿Ah? Y yo logré buenos acuerdos, pero quiero decirles que me costó re harto. ¿Saben por qué? Porque en lugar de generar acuerdos con bloques políticos, tú tienes que ir a lograr acuerdos bilaterales con diputados o diputadas específicas, esperando que ellos puedan convencer al resto. ¿Ah? Y muchas veces, cuando uno avanza, después se echan para atrás. Y ahí es donde entra la disciplina partidaria. Cuando uno negocia con colectivos políticos y hay incentivo a la disciplina, bueno, la persona que desconoce el acuerdo, que se va por la libre, bueno, tiene un castigo. Y cuando tiene un castigo, la piensa antes de irse por la libre. Entonces, yo sé que esto que estoy diciendo suena abstracto, pero es bien concreto en la práctica. ¿Ya? Con esta fragmentación, con la necesidad o la obligación de tener que negociar uno a uno, y no con colectivos, uno a uno con personas que en último momento se descuelgan, pucha, es súper difícil los acuerdos y creo que tenemos demasiado evidencia arriba de la mesa, que a mi juicio ese es el gran problema que hoy día tenemos por delante y esta Constitución, a mi juicio, exacerba ese problema en vez de solucionar. A mí me dirán, algunos me han dicho, no, pero es que esto después, el sistema político lo cambiamos a través de la vía legal. ¿Ah? Máxime cuando la Constitución a nivel del sistema electoral, como ya les dije, no se pronuncia. ¿Ah? Y es una cuestión que requiere mayoría absoluta para cambiarse. Pero de nuevo, o sea, con una mano en el corazón, ¿ustedes creen que los incumbentes se van a hacer un harakiri? ¿Ellos mismos se van a autoinfligir un daño? No, pues, ¿no es cierto? Entonces, por eso tenía sentido que hubiera un tercero, que hubiera dicho, bueno, estas van a ser las reglas para futuro, porque nos permiten mejor gobernabilidad. Eso no ocurrió. Hay una cuestión, antes de responderle a Rafael, y con esto termino, su pregunta que es muy, muy importante, y a David sobre el momento adecuado de esta constitución o no. Creo que uno siempre puede llorar sobre la leche derramada, ¿ah? Pero uno no saca mucho haciendo eso. Ustedes son empresarios y les toca surfear la ola de las circunstancias que enfrentan. Y un buen empresario es capaz de surfear la ola en vez de quedarse paralizado y que la ola le reviente encima. Esto es lo que nos tocó. Muchas de las cosas están fuera de nuestro control. Somos simples ciudadanos. Pero creo que nos combina a todos a hacer todos nuestros esfuerzos en nuestro ámbito para que ojalá podamos salir adelante y entender que estamos en medio de un proceso de un cambio de ciclo feroz, eso es un dato, que van a ser tiempos turbulentos cualquiera sea el escenario del plebiscito, pero que precisamente por lo mismo uno tiene la responsabilidad de ser contributivo, de aportar más que criticar, proponer más que simplemente reclamar, y ver cómo nos damos las chances de tener una constitución que nos una. Yo creo que ese es el deber de todos, y yo creo que de lado y lado, independiente de la postura, creo que esa es la aspiración de todos. Ojalá tuviéramos una constitución que nos uniera, en la cual nos sintiéramos parte. Y yo por eso que veo que un eventual triunfo del rechazo nos cierra la puerta. Creo que habrá una esperanza de que este proceso continúe y seamos lo suficientemente capaces de encontrar los términos, construyendo sobre lo que ya se ha avanzado, de encontrarnos a futuro. Nos lo debemos además porque el tema de los derechos sociales, que es quizás el gran elemento potente nuevo que ocurrió en esta Constitución, uno de los más importantes, porque yo creo que hace años atrás no había este consenso. Yo mismo hace años atrás era más escéptico de los derechos sociales. Yo creo que es un avance que hoy día nos encontremos en ese principio, pero teniendo muy a la vista que eso puede ser un arma de doble filo. Los derechos sociales es una promesa que abre los ojos, que genera esperanza en la población, y tenemos el deber de poder satisfacer esa expectativa. La promesa no vale nada
si no somos capaces de cumplirla, y por el contrario, puede ser tremendamente contraproducente porque frustra, porque enrabia. Me prometieron de nuevo esto y no cumplen. Y por eso que es tan importante que las cosas las hagamos bien y que compatibilicemos derechos sociales, los cuales yo soy convencido que hay que avanzar, con la posibilidad de que el país crezca, se desarrolle, porque sin plata para financiar los derechos son letra muerta. Esa es la verdad. ¿Ya? Y podemos encontrar ese equilibrio, yo estoy seguro que se puede. Rafael, la pregunta suya es un tema que a mí me da vuelta hace rato. En el Centro de Estudio Horizontal, del cual soy cofundador, estamos trabajando esta idea, este tema. El tema de la seguridad alimentaria va a ser un tema a nivel mundial. En Chile tenemos un problema interno y un problema que es internacional. El interno, ya se ha dicho, en la propia zona de la Araucanía, donde tenemos amplias tierras que producen buena parte de los alimentos y el grano que consumimos. Bueno, si pudiéramos aprovechar la plenitud en vez de estar complicados porque el derecho de la propiedad y el Estado de Derecho está en jaque, bueno, tendríamos una respuesta interna para poder paliar estos efectos de algo que nos llega de afuera. Pero lo segundo tiene que ver con los fertilizantes. La ausencia de fertilizantes, la escasez de fertilizantes, que admite dos posibilidades: que los precios suban mucho, ¿ya? O que de frente haya escasez porque hay países que se van a reservar cuotas, ¿ya? India a nivel del trigo se reservó cuotas, o sea, no está vendiendo a ningún precio. Y con los fertilizantes puede pasar lo mismo. Entonces, a mí me parece que esto bien amerita una política de Estado que yo no he visto de parte del gobierno, en la cual, así como se hizo con las vacunas, de anticiparse, de negociar, de reservar, comprando a futuro o asegurando precios hoy día para poder asegurar el suministro de la agricultura en Chile, no veo que esto se está haciendo. A lo mejor estoy mal informado y se está haciendo y no lo sé, pero me parece de primerísimo orden, ¿ah? Porque si no nos va a pasar como siempre nos ocurre en Chile, que nos encontramos con los hechos consumados y los hechos consumados y la bomba nos está ahí encima. Y aquí, con probabilidad 1,5, esto nos va a pasar si no tomamos las acciones hoy día, ¿ah? Entonces creo que es un tema fundamental que ojalá todos podamos socializar y verbalizar mucho más, y que le pidamos a nuestra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales que este debiera ser un tema de gran preocupación y en la cual puede aportar, tal cual como se hizo en su minuto con las vacunas desde ese mismo lugar. Eso pues, así que les doy las gracias por la paciencia, el tiempo, feliz de conversar con ustedes. Echémosle para adelante, no estemos deprimidos, nos tocó esto, pero hay que seguir pedaleando. Y yo creo que sobre todo le hacemos un flaco favor, insisto en esto, al debate, a la viabilidad de un eventual rechazo, que esto continúe en un camino de unión. Si nosotros mismos caemos en la polarización, que a mí me preocupa tanto que vemos, ¿no? Esta descalificación permanente del que tiene una postura distinta, y así o asá, sin que haya argumentos, sin que haya empatía. Creo que acá todas las partes tienen argumentos a su favor, y lo que se trata es de contrastarla y ojalá hacer valer nuestros puntos con mucha elocuencia, con mucha convicción, y darle a las personas, a los chilenos, a las chilenas, una esperanza, que esto no termina, esto tiene que seguir y tiene que seguir para bien, ¿ah? Y como siempre lo hemos hecho en Chile, salir de la crisis, pararnos de la crisis y salir juntos, y no veo por qué esta no puede ser la excepción.